Dios nos bendiga a todos, hermanos. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 hacia adelante, la palabra de Dios nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4 agregamos: pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra, ¿qué dice ahí, hermanos? Contra el pecado. Cuando nosotros meditamos en estos versículos, hay dos o tres cosas que debemos rescatar de él. En primer lugar, la Biblia nos invita a que debemos despojarnos de todas aquellas cosas que nos están causando molestias. Despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que lo tiene agobiado a usted? ¿Hay alguna carga que está llevando a cuestas? ¿Hay algo que está sintiendo usted que le está afectando en su vida espiritual, en su encuentro cada día con su Dios, en aumentar la fe, en crecer en fe para con el Señor? Lo primero que deberíamos hacer es reconocer cuál es esa carga. ¿Qué son esas cosas que me impiden ser fiel a Dios? ¿Qué es aquello que no puedo más? El Señor nos está diciendo: despojémonos. No podemos continuar de esa manera. Despojémonos de todo peso. Y además dice: y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esa palabra? Que nos asedia, que nos acecha. ¿Qué más? Nos persigue, nos acosa, nos pone contra la pared. Hay pecados en la vida del ser humano que muchas veces nos están llevando a la bancarrota, nos están llevando a la muerte. Hay pecados acariciados en la vida de la persona que sería tan fácil despojarnos de él si tan solo confiásemos en Jesús y pusiéramos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque hay cosas que humanamente decimos: ya no quiero continuar en esta vida. Yo siento que este pecado me está consumiendo tanto, me está llevando a la destrucción final. Muchos de nosotros, por el Espíritu Santo, llegamos a reconocer que no estamos bien delante de Dios y que si continuamos de esa manera, sencillamente estaremos perdidos eternamente. Pero no hay fuerzas en nosotros como para poder decir: yo me arranco esta carga de pecados, yo me quito todo este peso sobre mi vida, porque hay cosas que solo se pueden lograr con la ayuda de Cristo Jesús. Y volvamos a la pregunta: ¿cuál es ese peso que te asedia? ¿Cuál es esa carga que sientes sobre ti? ¿Cuál es ese pecado que te busca, que te insiste, que te pone contra la pared, y aunque tú quieras salir de ahí, te das cuenta que no puedes? Es el momento entonces de poner nuestra mirada ¿en quién, hermanos? Es el momento de volver nuestra mirada
porque en algún momento comenzamos a caminar bien, pero en el camino viendo a Jesús, algo nos distrajo y comenzamos a caminar por otro lado, creyendo que vamos buscando a Jesús. Y de repente nos vamos dando cuenta que vamos cayendo al precipicio, creyendo que estamos viendo a Cristo Jesús. Deberíamos de reflexionar. Mi propósito es que reflexionemos cómo nos encontramos delante de Jesús. ¿Está tu mirada puesta en Cristo Jesús? ¿Está tu vida consagrada en las manos de Jesús? ¿Es Jesús el que guía tu embarcación? ¿Es Jesús el que está dirigiendo tus pasos, tus pensamientos, tu carrera, tu trabajo, tu vida? ¿Has puesto todo en las manos de Jesús? ¿O hay algunas cosas que todavía no le has entregado a Jesús? Yo le entrego una parte de mí a Jesús, pero otra parte no se la puedo entregar. Todavía quiero administrarla yo. Quiero decirte, no se puede servir a dos señores. ¿Estamos de acuerdo en eso? No se puede servir a dos señores. La palabra nos dice a nosotros: corramos con paciencia. Y uno dice, con paciencia, ¿será que voy corriendo en cámara lenta? ¿Voy con paciencia? ¿O qué me está diciendo la palabra de Dios? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? ¿Cuál es ese camino trazado delante de nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde está puesta tu mirada en este camino que llevamos? Corramos con paciencia, porque hay momentos que parece que no salen bien en la vida. Hay circunstancias en la vida donde creemos que todo el cielo se desplomó hacia nosotros. Hay momentos que las cosas no salen bien. Y entonces nosotros decimos, ¿qué hago? Me detengo. No soy tenaz, soy persistente. Me regreso. Y es que el mundo me asedia. Los vicios me asedian. El pecado me gusta, humanamente hablando. Pero entonces es el momento de decir, Jesús, dame paciencia, por favor, porque ya no aguanto la situación. Y entonces le dice, hijo, ¿quieres paciencia? Te mando 2 pruebas más. No, Señor, yo lo que te pedí era que me dieras paciencia. Sí, es que a través de la prueba se obtiene un carácter refinado y la paciencia de los santos. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos considerar a aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces bajamos de ánimos, pero es el momento de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Vayamos al Evangelio del doctor Lucas, capítulo 2, verso 41, hacia adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre parientes y conocidos. Pero como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hagamos un alto más aquí, una reflexión más. La Biblia nos está diciendo allí que los padres de Jesús fueron con él. ¿Hacia dónde fueron esa ocasión, hermanos? Al templo. ¿Y qué fueron a hacer al templo? ¿Qué fueron a hacer al templo?
era, dice la Biblia, una costumbre de ellos ir al templo cada vez que celebraban la Pascua. Jesucristo tenía aquí apenas 12 años. Y cuando entraron al templo, empezaron a caminar entre la gente allí viendo la hermosura del templo. ¡Wow! ¡Qué lindo el templo! ¡Qué maravilloso! Miren qué lindo, cómo brilla. ¡Qué precioso este templo! Y comenzaron a distraerse. Y comenzaron a andar en medio de toda la gente. ¿Y qué se hizo Jesús? Y aquel que era el centro de la adoración y de atención, ¿qué pasó con él? ¿Y qué no es que ese templo tenía sentido si Jesucristo mismo estaba allí? ¿Y qué no es que las profecías decían que el deseado de toda la gente vendría a su templo, pero su misma mamá lo perdieron de vista? Y comenzaron a ir por allí, fueron por allá, y ellos iban a adorar al Dios del templo. Pero se les olvidó que ese Dios estaba con ellos. Un día, cuando termina toda la fiesta aquello, ellos regresan a sus hogares. Yo pregunto, ¿regresaron con Jesús o sin Jesús? Oiga, ¿regresaron con Jesús o sin Jesús? ¿Cómo va a regresar usted a casa? ¿A qué ha venido al templo usted? A adorar a Dios, a encontrarme con el Señor de este templo, con el Dios de mi vida. He venido a encontrarme con Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. He venido para tener una relación estrecha con ese que salvó mi vida, ese que dio su vida en la cruz del Calvario, ese que derramó su sangre. He venido para tener un acercamiento con Él, para decirle: Señor, estoy agradecido contigo. No puedo pagarte con nada. Muchas gracias porque te acordaste de mí, dejando este día para encontrarme en tu presencia. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia dice que José y María regresaron a casa. ¿Y a Jesús dónde lo dejaron? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que estamos en la presencia de Dios? Es que hemos venido a la casa de Dios para encontrarnos con Dios. Si venía con una carga de pecado, si venía sediado por el pecado, aquí está el autor y consumador de nuestra fe. Aquí está aquel que podemos decir: Señor, descargo mi vida, descargo todo y lo tiro a tus pies. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que José y María perdieron de vista a Jesús. Y miren lo interesante del caso. ¿Dónde lo perdieron de vista? Y yo digo: Señor, pero ¿y cómo pasó eso? Perdieron de vista a Jesús en el templo, porque los distrajo otras cosas, porque su mente venía pensando todavía: ¿y qué dejé inconcluso para trabajar mañana? ¿Y qué voy? Venían con su mente todavía distraída, pensando en las cosas de esta vida. Pero cuando venimos a la iglesia debemos despojarnos de todo y venir listos como receptores en la palabra de Dios. Y debemos venir listos para recibir la bendición de su palabra. Y debemos venir listos para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y debemos estar listos para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ahora, José y María se van para casa de regreso. Y ellos felices en la multitud, platicando ahí cómo estuvo aquello, cómo te pareció aquello, y viste cómo se equivocó el sacerdote, y viste iban hablando, iban comentando. ¿Cuánto duraba ese viaje, dice la Biblia? ¿Cuánto duraba? Un día. El viaje a pie. Y yo pregunto: ¿usted caminaría un día para venir a la iglesia y encontrarse con su Señor? ¿Cuántos lo harían?
Uy, qué poquito. No, dice, yo ya no aguanto ni una cuadra. Y esta gente caminaba un día para ir a la presencia del Señor, a su templo. Y cuando ellos se van felices ahí comentando todo lo que pasó. Pero cuando llega la noche, ¿qué pasa con ellos? Empiezan a buscar, no, Jesús con ustedes. ¿Y Jesús? ¿No ha venido Jesús por aquí? Nada, iban a otra puerta. ¿No ha venido Jesús con ustedes? No. Y empezaron a angustiarse, dice la Biblia. Empezaron a preocuparse de tal manera que lo buscaban angustiosamente. De tal manera que iban entre parientes, conocidos, amigos, vecinos, hasta enemigos, de todo iban buscándolo. Buscando a Jesús por todos lados. Pero no lo encontraban. Y después dijeron, espérate María, le dice José, un momento. ¿Te acuerdas la última vez que vimos a Jesús en el templo? ¿Dónde lo vistes? Mira, cuando nosotros llegamos, íbamos al templo, íbamos felices en familia. Jesucristo, lo vi ahí por el portal de las ovejas. Y de ahí, pues ya no lo vi. De ahí lo perdí de vista. Y él dice, ¿no será que Jesús se quedó allá en Jerusalén? ¿No será que se quedó en el templo y nosotros nos hemos venido confiando que viene con nosotros? Muchos en la vida piensan, creen, están confiando que ellos están caminando con Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen que Jesús camina con ellos? Porque una cosa, hermanos, María, José y María, ellos creían que ahí va Jesús. No te preocupes, ahí va el niño. ¿Y cómo se va a quedar el niño? Él sabe que mamá y papá ya regresó a casa. Él debe venir por allí. Confiados, muy confiados, autosuficientes, creyendo que Jesús caminaba con ellos. Pero ellos estaban caminando con Jesús. ¿Pueden notar la diferencia entre caminar con Jesús y que Jesús camine con nosotros? Cuando Jesús camina conmigo, camina con usted, yo debo estar seguro que yo también camino al lado de él. Amén. Entonces tengo la seguridad donde le encuentro. Tengo la confianza para hablar con él. Sé a dónde ir, dónde dejar mis cargas, mis pecados, mis angustias. Yo sé dónde debo colocarlo porque yo sé dónde está Jesús. Y Jesús está aquí, miren. ¿Cuántos creen que Jesús está en su corazón? ¿Cuántos creen que son templo y morada del Espíritu Santo? Y está Jesús también con ustedes. La pregunta es, cuando ellos se dan cuenta que Jesús no camina con ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Regresaron, hicieron un alto en su vida y dijeron, Jesús no venía aquí. ¿Cómo se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos? Cuando llegó la noche. Cuando nosotros a veces nos damos cuenta que Jesús no está caminando con nosotros. Cuando llega la noche, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, las necesidades, y oramos y oramos y oramos, clamamos y no hay respuesta. Y entonces ponemos y decimos, ¿será que Jesús no viene conmigo? Señor, ¿me estás escuchando? ¿Dónde estás? Y entonces, hasta entonces reflexionamos, hacemos un alto en la vida y decimos, necesito, Señor, saber que tú estás caminando conmigo también. No me basta solo decir que yo camino con Él. Saber si Él está caminando conmigo es lo más interesante. Y ellos regresan. Cuando usted no encuentra a Jesús, ni al lado de su cama, ni en un escritorio, ni en un evento, ni en algún otro lugar, ¿a dónde debe regresar? A la casa de Dios. Amén, hermanos. Debemos regresar a la casa de Dios. Debemos venir para encontrarnos con Él. ¿Cuántas batallas hemos ganado de rodillas en este templo?
¿Cuántas dificultades hemos solventado estando en la presencia de Jesús en ese templo? ¿Cuántas oraciones han sido escuchadas por Dios cuando las hacemos con fe desde este lugar? ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia está diciendo que cuando ellos se dan cuenta, regresan a la casa de Dios, al templo, y lo encontraron. ¿Después de cuántos días? Ahora sí. ¿Y esos 3 días cómo fueron? Estaban gozosos, ¿verdad, hermano? ¿Estaban felices ellos? No, estaban sufriendo una agonía de muerte. Estaban afligidos, decían, ¿y cómo nos pudo pasar esto? ¿Cómo es que pudimos perder a Jesús en el mismo templo? Y cuando regresan reclamados, ¿por qué nos ha hecho esto? Le dicen. ¿Cuántos venimos a reclamarle a Jesús cuando venimos a la casa? No, algunos, Señor, ¿por qué no me oyes? Mira, si yo te hablo clarito el español, el inglés no, pero el español, y tú sabes todos los idiomas del mundo. Señor, ¿me estás escuchando? Señor, por favor, atiéndeme. Mira, Señor, si yo soy el que canto bonito, yo soy el que predico, yo soy aquí, yo soy allá. Venimos a reclamarle a Jesús muchos. No diga nombres. No dice, ya me acordé de la fulana. No diga nombres. Ahora, ¿qué llegó a hacer María y José? ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Qué le estaba diciendo? Por tu culpa hemos andado angustiados. Mira lo que has hecho, casi me da un infarto de 3 días. Yo pregunto, ¿quién tuvo la culpa? Y cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, ¿quién tiene la culpa? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién es el que pecó? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Jesús o nosotros? Jesús. Ahora, hermanos, debemos reflexionar. Después de 3 días angustiosos, lo encontraron donde lo habían dejado. Quiero decirles algo importante. Oiga, a ellos les duró 3 días la angustia. Si usted y yo perdemos de vista a Jesús, no serán 3 días. Y si no volvemos a encontrarlo donde lo dejamos, y si no lo buscamos de todo corazón para ser hallado, y si no nos rendimos a sus pies, y si no confiamos en Él, autor y consumador de la fe, no serán 3 días. ¿Cuánto tiempo será? Eternamente y para siempre. Perdidos. ¿Cuántos creen que han perdido de vista a Jesús? La sinceridad es la que más vale. Y usted dice, pero ¿cómo sé que yo lo he perdido de vista? Número 1, no quiere leer la Biblia, no quiere hablar con Él, no quiere ser fiel en sus diezmos y ofrendas, no quiere hacer obra misionera, le aburre venir a la casa de Dios. Debe reflexionar, hacer un alto en su vida y decir, si Cristo estuviera conmigo, yo estuviera feliz de estar en su templo. ¿Cuántos lo creen? Si Cristo estuviera conmigo, yo sería feliz devolviendo mi diezmo y mi ofrenda. Si Cristo estuviera conmigo, yo sería feliz de compartir el evangelio. Si Cristo estaría conmigo, yo sería feliz de orar por mi hermana, mi hermano. Si Cristo estuviera conmigo, yo sería maravillosamente feliz de estar en su presencia. Quisiera estar platicando con Él lo más que pueda en oración. Quisiera estar leyendo su palabra a ver qué me dice para este día. Si Cristo estuviera conmigo, mi vista estaría puesta en los reinos de los cielos. Mas buscad, ¿qué dice la Biblia? Y las demás cosas, ¿qué pasará? Por añadidura. Yo les invito en esta hora, hermanos, si nuestros ojos están puestos en Jesús, gloria a Dios. Si cree que nos hemos desviado un poco del camino, en algún momento de su vida puede ser que se desvió del camino de Cristo. Hoy necesitamos volvernos a Dios para que Dios obre milagros en nuestra vida, para que Dios esté con nosotros y seamos felices y experimentemos el gozo con todos aquellos que nos rodean. No nos cansaremos de hablar de ese Jesús que es maravilloso, que perdona nuestros pecados y que nos da la esperanza de la salvación.